La cantidad de personajes animados argentinos son incontables, pero hoy te voy a contar la historia de 7 de ellos que yo considero que son los más importantes, y uno va a generar polémica. Ok, estamos en un nuevo video, y como habrán visto en el título del video, hoy vamos a hablar de personajes argentinos. La historieta argentina se creó en el año 1815, y desde ese año pasaron 200 años. Entonces, imagínense la cantidad de personajes que se diseñaron. Además, la historieta argentina tuvo su época dorada, que fue antes de que lleguen los cómics de Estados Unidos. Y en esa época se publicaron cantidades absurdas de historietas. Pero eso es charla para otro video. Hoy elegí los que para mí son los 7 personajes más importantes hoy en día, y te voy a contar su historia brevemente. Pero antes de arrancar, nunca está de más recordar que si le quieren dar un apoyo al canal, sería de mucha ayuda si le dan me gusta al video, lo comparten o se suscriben. Además, abajo en la descripción les voy a dejar el link para todas mis redes. Ahora sí, sin más introducción, comencemos. Yo creo que actualmente Clemente está bastante olvidado, pero es muy importante. Este personaje fue creado por el historietista argentino Caloy, que es de Salta. Clemente tuvo su primera aparición en el año 1973. Este mismo surgió como un personaje secundario de otra historieta de Caloy, que se llamaba Bartolo. Clemente arrancaría apareciendo en forma de cameos hasta que ganó tanta popularidad que pasó lo inevitable. Clemente reemplazó a Bartolo. La tira Clemente se publicaría diariamente en la página de humor del diario Clarín. Y escuchen esto, desde su creación se publicaría hasta el 2012. Por eso digo que está bastante olvidado, porque se publicó diariamente durante 39 años en el diario más vendido del país, y hoy nadie se acuerda de Clemente. Pero bueno, vamos con su diseño. Clemente es un ser antropomórfico, sin brazos, con una nariz muy grande, completamente amarillo, con el cuerpo rayado, y argentino. Y resalto este último concepto porque esa era la gracia del personaje y el por qué es tan importante. Este mismo fue de los primeros personajes animados en representar la idiosincrasia argentina, ya que sus tiras estaban cargadas de un humor satírico, ácido y cargado de mucha actualidad. Y como curiosidad, su impacto cultural fue tanto que en cada mundial el personaje representaba a la selección en todas las campañas publicitarias. Ya comienza el gran concurso de hinchadas de todos los equipos del mundial. Objetivamente. Imagínense qué tan importante es que tiene su baldosa en el Paseo de la Fama de Mar del Plata. Podría estar horas hablando del personaje porque la cantidad de hitos en su historia es increíble. Desde aparecer en la tele hasta tener su estatua en la Drogué. Si hay personaje más olvidado que Clemente, claramente es Patoruzú, pero creo que hoy todos conocen su nombre. Patoruzú fue un personaje creado por Dante Quintero, guionista y dibujante de Buenos Aires. Arranquemos con su diseño. Patoruzú es un cacique tehuelche estilizado con toda la vestimenta de un cacique real, poncho, boleadoras y plumas. En sí, Patoruzú representa todos los valores criollos, como la valentía o el respeto. Además, algo a destacar es que siempre hablaba con lunfardos del interior del país. Pero, ¿por qué fue tan importante Patoruzú? Porque él fue el primer superhéroe argentino. Así como lo escuchan. Al comienzo, al igual que Clemente, saldría como un personaje secundario. En esta ocasión, en una tira que se llamaba Don Gil Contento, en el año 1928. Pero al ver el potencial que tenía el personaje, decidieron darle su propia publicación. Y esto lo hicieron 8 años más tarde, en el año 1936. Pero este no es el único mérito que tiene el personaje, porque su éxito fue tal que fue el primer fenómeno editorial del país. Esto claramente impulsó la industria del cómic nacional. Y además de ser el primer superhéroe argentino, sería el primer personaje de historieta argentina en ser animado, porque en el año 1942 saldría su película Patoruzú, Upan Apuros. Pero si sos de una generación que tiene menos de 25 años, quizás no recuerdes tanto a Patoruzú, sino que seguramente te acordás más de Paturucito, que obviamente era la versión niño de Patoruzú, y claramente estaba pensada para atraer a un público más joven. Este personaje fue creado en el año 1945, pero la razón de que sea más recordado por generaciones jóvenes, a pesar de tener más de 80 años, es que Paturucito tuvo 2 películas que salieron en el 2004 y en el 2006. Por eso actualmente está más presente Paturucito que Patoruzú. En lo personal, este es mi favorito, porque es el que más leía de chico.
Matías es un personaje creado por el dibujante Sendra, oriundo de Mar del Plata. Y arrancamos con un datazo, porque Matías, al igual que los anteriores, arrancaría siendo un personaje secundario, en una tira llamada Prudencio. Y Matías fue tomando tanta relevancia hasta que en el año 1993 tendría su primer tira en el diario Clarín, tira que duraría hasta el año 2018. Y ahora vamos con el diseño. Matías es un nene de unos 6 o 7 años, con grandes ojos, una remera roja y pantalones azules. El estilo en el que está dibujado es muy caricaturesco y simple. Ahora, en cuestiones de humor, en sus tiras se manejó un humor bastante irónico, infantil y costumbrista. En general, sus tiras tenían una mirada filosófica y reflexiva, pero no desde una mirada adulta, sino que todo lo contrario, desde una mirada infantil, porque aunque sus tiras tenían contenido de actualidad, su humor era bastante simple como para que lo entendiera todo tipo de público. Yo creo que aunque estuvo vigente 30 años, no tiene tanto impacto cultural, y esto para mí es porque no supieron extender el personaje más allá de los diarios y revistas. Ok, yo no tengo tan presente a Antiojito, pero creo que todos los argentinos lo conocen. Y para mí es porque desde su creación logró tener una constancia de 60 años, lo que provocó que estuviera en muchas generaciones. Antiojito fue creado en el año 1964 por el historietista Manuel García Ferré, que era español pero se nacionalizó argentino. Cuestión, Antiojito es un personaje que surgió con fines didácticos, porque es un personaje que surgió en historietas, cuentos y en su mítica revista Antiojito. Y todas estas publicaciones estaban apuntadas al público infantil, porque claramente enseñaban todo tipo de valores, como la educación, el respeto y ser solidario. Obviamente su canal de venta más importante era su revista, porque ahí tenía todo en uno. Y ahora hablemos de su diseño. Antiojito es un niño que lo destaca dos cosas, que siempre usa anteojos, obviamente como su nombre lo dice, y generalmente llevaba sombrero. Su ropa iba variando y la complejidad del dibujo variaba dependiendo de dónde estaba impreso, y además de la época. Por ejemplo, esta es una de las primeras portadas de la revista Antiojito, y esta es una más moderna. Además, el personaje estaba cargadísimo de patriotismo. Y aclaración, muchos se deben confundir este personaje con Hijitos o Larguirucho, pero es normal, ya que todos fueron creados por el mismo autor, García Ferré, aunque Hijitos era más comercial porque tenía su programa de televisión. Con la salida de su serie en Netflix, la fama de este personaje se fue por las nubes, pero antes de su serie este personaje era muy de nicho. Yo ya le hice un video en especial a la serie y ahí expliqué por qué el personaje es tan importante, pero hagamos un breve repaso. El Eternauta es una historieta creada por Oesterheld en el año 1957. ¿Y por qué el Eternauta es tan importante no solamente en la cultura argentina, sino que en el mundo? Bueno, justamente por el año en el que salió, porque en sí es una historieta muy adelantada a su época. Les explico. Esta es una historieta de ciencia ficción, un género no tan consumido en Argentina, pero para la década del 50 no se consumía tanto en el mundo, porque hasta ese momento no había surgido ni Star Wars, ni Star Trek, ni Dune. Literal que el Eternauta es el padre de todas las sagas. Pero, ¿por qué estas sagas son más conocidas? Bueno, la respuesta es fácil. Desde su creación tuvieron series, películas, juegos y novelas. En cambio, el Eternauta tuvo que esperar 68 años para llegar a la pantalla. Cuestión, no me quiero expandir tanto en este personaje porque ya le hice su propio video, y si les gusta el personaje pueden ir a chusmearlo. No importa la edad, creo que no hay argentino en la faz de la tierra que no conozca a Mafalda, el que para mí obviamente es el personaje más importante a nivel nacional. Es más, redoblo la apuesta, creo que a nivel internacional también, porque algo que muchos no saben es que Mafalda fue traducida a 30 idiomas diferentes. Creo que este personaje no necesita tanta explicación, pero hagamos un repaso. Mafalda fue creada en el año 1964 por el humorista gráfico Kino. Pero, ¿por qué es tan importante Mafalda? Bueno, Mafalda es una niña de clase media, inteligente, irónica, rebelde, con un humor muy satírico y ácido. Las tiras de Mafalda están cargadísimas de actualidad y de temas para adultos, como la desigualdad de clases o política. ¿Se acuerdan de lo que dije de Yo Matías, que da una mirada muy reflexiva de la actualidad pero desde un punto infantil? Bueno, Mafalda es todo lo opuesto, porque da una mirada mucho más crítica y adulta. Y yo creo que al mantener esta personalidad con el tiempo hizo que las tiras sean tan emblemáticas. La verdad es que podríamos estar horas hablando de Mafalda, porque no es que representa la realidad solamente desde el humor argentino, sino que desde un humor más general. En cuestiones de diseño, Kino tiene un estilo muy característico. En sus tiras, los fondos no suelen ser muy complejos. Esto ayuda a que el personaje tome mucho más protagonismo. El diseño de Mafalda es icónico, al punto de tener su propia tipografía. Obviamente, Mafalda, aunque trata temas de actualidad, es un personaje muy atemporal. Sí, lo sé, seguramente dirán que soy un pelotudo, pero esperen que les explico. Primera aclaración, esto no es un top.
Gaturro es un gato antropomorfo que relata las rutinas de la vida cotidiana desde el rol de una mascota. Su primera aparición fue en el año 1993, pero estoy seguro que eso les debe chupar un recontra huevo. ¿Por qué considero que Gaturro es uno de los personajes más importantes en la historia argentina? Fácil, porque se supo modernizar y seguir el paso al progreso. Porque mientras otras historietas se seguían publicando en diarios, Gaturro tenía su propia página de internet interactiva. Y eso hizo que en cuestiones de popularidad crezca una banda. Porque para mí en cuestiones de popularidad viene Mafalda y Gaturro. Está muy presente en generaciones jóvenes porque tuvo desde revista hasta álbum de figuritas. Mientras, aunque otras tiras fueran mucho mejor que Gaturro, no se supieron modernizar. Ahora, ¿es una copia de Garfield? Sí, y su creador Nick es un idiota. Pero bueno, esos son para mí los 7 personajes argentinos más importantes, por lo menos animados. ¿Faltaron algunos? Sí, una banda, por ejemplo. Unas historietas de Macanudo, de Liniers. Déjenme en los comentarios cuál es su favorito y por qué Gaturro es una cagada. Muchas gracias si llegaron hasta acá y nos escuchamos en un próximo video, ya sea el día, la tarde o la noche. ¡Chao!